Muy bien, buen día, iglesia. Agradecemos nuevamente estar reunidos para seguir estudiando el libro de los Hechos. Amén. Gracias, Señor. Poco a poco vamos avanzando el estudio ya de los 28 capítulos que tenemos. Ya hoy empezamos el 17, capítulo 17. En este capítulo lo hemos titulado Los hombres que trastornaron el mundo. Los hombres que trastornaron el mundo. Está sacado del versículo 6, cuando mucha gente, especialmente judíos, gritaban: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Desde la caída del hombre y la resultante maldición de Dios sobre la tierra y su entorno, el hombre caído hasta ahora atrapado en un diabólico sistema mundial que es hostil a Dios. Si se dan cuenta, para hacer con palabras más que entendibles, el mundo en este momento está de patas arriba, como decimos coloquialmente. Si tú te das cuenta, realmente el mundo está perdido en toda área de nuestro cotidiano vivir, en el ámbito político, sociológico, cultural, en el ámbito de la educación. Realmente el mundo está patas arriba. Y lo peor es que a través de la Escritura pues podemos ver que nada de esto va a mejorar, podríamos decir así, porque estamos yendo de mal en peor. Si nuestros abuelos decían que nosotros éramos rebeldes cuando éramos jóvenes, ¿qué dirían ahora de lo que vemos ahora en este sistema? Lamentablemente así está el mundo, pero también hay que añadir aquello, o sin embargo habría que decir que el universo no va a quedar así por siempre, ¿no es cierto? La maldición será quitada y la tierra será restaurada a algo de su carácter original. Y es más adelante, o sea, finalmente, después que del reinado de Jesucristo aquí en la tierra, todo el universo será revertido. Amén. O sea, ¿te acuerdas cuando habíamos hecho el estudio de Apocalipsis? Todo, ¿sí? Todo lo que usted ve aquí no va a haber nada, no va a quedar nada. Cielos nuevos y tierras nuevas serán levantadas. Pero sin embargo todavía vivimos aquí en esta tierra, en este mundo, sí, que está caótico, sí. Si ahora tú ves, por ejemplo, las redes sociales, especialmente en este momento está trascendiendo ese hecho del pastor, ¿no es cierto?, de ahí de Santa Cruz. Y lamentablemente todos somos juzgados por aquello, porque las personas siempre están indicando que todos los pastores son así, ¿no? En ese sentido, realmente es una pena ver este tipo de personas o personajes que han utilizado la iglesia para hacer este tipo de acciones que son demasiado bajos, ¿no? Dentro de ni un mundano muchas veces llega a hacer aquello, pero sin embargo vemos también, lamentablemente, sumergidos en la iglesia, hombres que trastornan el mundo, pero en el sentido negativo, ¿sí? Realmente está en boca de todo el mundo aquello, especialmente en este país. Pero de lo que vamos a hablar en el capítulo 17 es de hombres que trastornan el mundo a través del Evangelio. Amén. ¿Sí? Aleluya. Que no vemos hasta ahora. El capítulo 17, sin embargo, también podemos ver, pero más adelante voy a enfocarme conforme a su contexto. Vemos aquí virtudes que debemos nosotros cultivar para poseer nobleza espiritual. Cuando hablo de nobleza espiritual, porque en el capítulo 17 se habla de aquellos de Berea, siempre se acuerdan, ¿no? Siempre se dice, deberíamos ser los cristianos como los hermanos o los creyentes de Berea, porque estos, ¿qué hacían? Para tener esa nobleza espiritual, lo que ellos hacían era recibir con disposición la palabra. Ellos escuchaban la palabra con mucha disposición, con un corazón abierto, pero más allá de escuchar la palabra, ahí en los versículos 10 y 11, ellos se tomaban el tiempo de ¿qué? De investigar, ¿sí? De escudriñar esa palabra que habían recibido. No bastaba escuchar, es como si yo hoy te enseñara algo, pero si tú realmente quisieras obtener esa nobleza espiritual, inmediatamente tú deberías ir y confrontar con las escrituras que se te ha dado, si realmente lo que se está predicando aquí es conforme a las escrituras. Amén.
Los de Berea recibían con disposición la palabra que Pablo en este caso estaba dándoles, pero al mismo tiempo, más allá de que ellos investigaban con cuidado la palabra, ¿sí? Pero no basta ahí, como hemos dicho siempre, porque ¿de qué sirve un cristiano que recibe sana doctrina? Y es más, quizá hasta escudriña la palabra si no la obedece la palabra. Si te das cuenta, Santiago habla todo su libro de aquello, y Santiago siempre está hablando, así como la primera carta de Juan, ¿sí? Cómo debemos reconocer realmente si somos unos verdaderos cristianos o no. Santiago siempre está hablando de aquello y dice, no sean solamente, ¿qué cosa? Oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque si solamente eres tú un oidor de la palabra, pero no un hacedor de la palabra, o sea, no obedeces la palabra que tú aprendes o escuchas, pues habría que considerar realmente si perteneces a la familia de Dios. Ahora, no digo que todo lo que nosotros escuchamos inmediatamente ponemos en acción o en obediencia. Es una lucha constante, ¿no es cierto? Cuando escuchamos en la palabra algo que el Señor nos dice, inmediatamente viene una lucha, una guerra, un conflicto entre nosotros. ¿Por qué? Porque todavía hay una naturaleza caída en nosotros que nos está inclinando siempre a hacer el mal. Por eso Pablo decía, ay de mí, ¿no es cierto? Ay de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado de muerte? Pero también hay otro hecho que te puede llevar en este capítulo 17, cuando vayamos estudiando, que para tener esa nobleza espiritual debes cultivar, como dije, o debes recibir con disposición la palabra, debes investigar con cuidado la palabra, debes obedecer la palabra y también vivir con valentía la palabra, porque es de valientes vivir una vida cristiana. Es de valientes y muchas veces vas a recibir, ¿qué cosa? Persecución. Quizá la persecución incluso en función hasta de tu mismo hogar, con los mismos que están a tu alrededor, porque al final de cuentas el vecino no es a quien le interesa tu vida, pero también puede ser de alguna manera el instrumento de, nosotros decimos de Satanás, ¿no? Para que de alguna manera en algún momento pueda ir tras de ti. Ahora, el capítulo 17 habla de esta nobleza espiritual, pero también habla de cómo es que Dios salva a sus escogidos. Hermano, en este mundo que está así caótico, ¿sí? Todavía hay hombres y mujeres que han sido escogidos por Dios. Amén. Y ellos tienen que venir a la familia de Dios a través de ¿qué? A través o mediante la palabra. Por eso es que se debe evangelizar, por eso es que se debe predicar. Y una vez que un escogido de Dios escuche la palabra, escuche el evangelio, ¿sí? Va a creer en Jesucristo a través de ¿qué? De la fe, pues, ¿sí? De la fe, y va a ser parte de la familia de Dios, a pesar de que pueda haber en ese momento quizá una hostilidad al Evangelio. Hoy no se ve tanto lo que vemos aquí en el libro de los Hechos. ¿Me están entendiendo, no es cierto? A medida que hemos ido estudiando el ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo, siempre ha habido hostilidad hacia el Evangelio, al punto de que siempre ellos terminaban o en la cárcel o terminaban, ¿qué cosa? Maltratados, ¿no es cierto? ¿Me están entendiendo? Porque yo nomás parece que estuviera hablando aquí. Entonces tienes que entender que siempre va a haber una hostilidad cuando uno predique el Evangelio. Entonces, uno puede entender aquello en el sentido de que siempre tenemos que tener esa percepción. Si realmente uno quiere trastornar el mundo, ¿sí? A través del Evangelio, tienes que entender que va a haber siempre persecución, va a haber siempre circunstancias adversas. Porque si no lo hay, entonces hay dos cosas. O no estás realmente predicando el Evangelio dado por Dios, ¿sí? Y quizás simplemente estás dando o estás aconsejando situaciones, o finalmente estás manifestando algunas cosas que las personas solamente quieren escuchar. Pero si tú realmente vas y confrontas a la persona con el Evangelio, ten por seguro que más adelante vas a recibir persecución, hostilidad del mundo, porque así está el mundo. Entonces, estamos en un mundo caótico, el mundo está patas arriba, como decimos, pero entendemos, ¿no es cierto?, que Dios, aún en esta situación, Él no significa que Dios haya cruzado los brazos, porque
el Señor tiene un propósito, tiene un plan, algo que tiene que cumplirse y está establecido y está escrito en las Escrituras. Y nosotros esperamos ese tiempo. No sabemos si nosotros veremos aquello. No sabemos si Dios nos permitirá ver esas cosas que están escritas en su palabra. Sin embargo, durante la historia redentora, ¿Él qué ha hecho? Ha enviado a quienes, a sus misioneros, a anunciar la luz de su verdad al mundo perdido que está oscurecido por el pecado. Ahora, tales personas alteran el sistema y perturban la comodidad de los pecadores, provocándoles ¿qué cosa? Ira. O sea, endurecen, ¿sí? Desde la perspectiva de Dios, endurecen sus vidas, confrontándoles con su pecado. Porque de nada sirve que yo podría estar aquí adelante y motivarles, podríamos decir, en alguna área de sus vidas. Pero sin embargo se tiene que confrontar, ¿sí? El pecado que todavía incluso está en lucha contigo. ¿Para qué? Para que haya un arrepentimiento en ti y de alguna manera trates de cambiar tu modo de pensar y trates de cambiar incluso esa perspectiva que tienes del pecado y te vuelvas ¿a quién? Al arrepentimiento y pues de alguna manera puedas así agradar a Dios a través de la obediencia. Si tú ves las Sagradas Escrituras, hermano, en el Antiguo Testamento habían hombres de Dios que confrontaban el pecado al pueblo, al pueblo de Israel. Tú vas a ver ahí a un Elías, por ejemplo, que siempre estaba confrontando el pecado, ¿sí? Ahí en cualquier reinado, en este caso, por ejemplo, en el reinado de Acab. Ves a un Jeremías que siempre estaba confrontando a aquellos predicadores o aquellos profetas de ese tiempo, ¿sí? A punto que él lloraba porque había tanto pecado en el pueblo, tanta rebeldía hacia Dios, que sin embargo no era bien recibido aquello que él hacía. Tú ves a Amos, por ejemplo, que vivía en los tiempos difíciles cuando el reino estaba dividido, de la misma manera. Entonces, y así como Elías, Jeremías y Amos, de los que podemos citar, el apóstol Pablo también sacudió a pecadores complacientes. De hecho, prácticamente en toda ciudad que visitaba ocasionaba ¿qué cosa? Una revuelta. Si te das cuenta, él iba a un lugar, buscaba una sinagoga, y si no había una sinagoga, pues iba al lugar donde estaban orando, como en el caso de las mujeres, ¿te acuerdas? Pero al final de la predicación, siempre terminaba ¿dónde? En la cárcel. Y no era una cárcel como las de ahora, es una cárcel hasta donde le ponían cepo en los pies. Y es más, no lo dejaban salir así libremente, sino tenían que hasta castigarlo con varas, al punto de dejarlo casi medio muerto, o en otros lugares lo dejaban a medio casi muerto, porque fue apedreado prácticamente. ¿Por qué? Por llevar el Evangelio. Hoy en día tú no ves eso, hermano, o ves a algún pastor que le están apedreando por ahí cuando hablan del Evangelio. No lo ves, porque estamos encerrados entre cuatro paredes. ¿No es cierto o no es así? Y es más, cuando alguien sale de las cuatro paredes, lo único que pueden llevar es un teatro, o un mimo, o qué sé yo, canciones, alabanza, y los 10 minutos que después el predicador sube, lo único que hace muchas veces es hablarles de algo, ¿sí? Sin querer dañar el corazón de los que se han reunido ahí, sin querer confrontar su pecado, o su destino final, y hacerles repetir una oración que está por ahí, y creen que con esa oración, pues, que de recibir al Señor, pues ya lo han hecho todo. ¿Ven eso o no ven eso en la actualidad? Pero de todas maneras no vemos este tipo de personas en este tiempo, como vemos en la vida de Pablo, de Silas, de Bernabé, que realmente ellos trastornaban el mundo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ellos con mucha valentía, mucho valor, ¿qué hacían? Predicaban el Evangelio. ¿Cuántas veces le decían a Pablo que era una plaga? Le decían, eres una plaga, eres un promotor de sedición entre nosotros los judíos. Y ahí está, en Hechos 24:5, y te lo leo para que no digas, ¿de dónde dice aquello? Ahí en el 24:5, por ejemplo, mira lo que dicen de Pablo, pero 24:5, ahí en el libro de los Hechos, dice, porque hemos hallado a este hombre, es una plaga,
y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Eso era lo que decían. ¿Te das cuenta? Entonces, en el capítulo 17, ¿sí? Vamos a ver qué caracteriza a una persona que sacude al mundo por medio del Evangelio. Y aquí hay una narración, en este capítulo 17, en el Hechos 17, surgen aquí, es una narración, es un relato del ministerio de Pablo, tanto en Tesalónica como en Berea. Y lo vamos a entrelazar, ¿sí? O sea, vamos a saltar de un versículo a otro versículo, ¿sí? Porque lo que queremos considerar aquí en este capítulo 17 es qué características debe tener un verdadero discípulo del Señor que va a trastornar el mundo por medio del Evangelio. Ahora, obviamente vamos a ver nosotros el ministerio de Pablo acá, pero eso debe ver en nosotros, o debe motivarnos a nosotros a buscar estas características, estas cualidades, si quieres realmente trastornar. Quizás no el mundo, quizás solamente hasta empezamos por la familia, o por la sociedad alrededor que vivamos. Pero recuerda, cuando hagas esto, no esperes aplausos o no esperes halagos de la parte de aquella en la cual va a escuchar el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio, hermano, confronta el pecado. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, una de las características, y la primera que vemos aquí en este relato del capítulo 17, es el valor. ¿Sí? El valor. Si tú te vas al capítulo 17, y aquí ya empezamos, aquí vamos a hablar cómo realmente un verdadero discípulo del Señor tiene que tener esta característica, esta cualidad, esta virtud, o sea, tiene que tener valor. Y mira, pasando, dice, por Antípolis y Apolonia, llegaron ¿a dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, dice, fue a ellos, ¿sí? ¿Dónde fue a ellos? A la sinagoga de los judíos. ¿Me estás captando? Si tú te vas al versículo 10, cuando Pablo ya no está en Tesalónica, sino está en Berea, de la misma manera dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Hermano, hay que tener valor, ¿no es cierto?, para ir a una sinagoga en este tiempo de los judíos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando Pablo entraba a la sinagoga y enseñaba, ¿sí?, el Evangelio, si bien había algunos que creían, sí, habían otros que no creían, pero estos que no creían no se quedaban así, sino se volcaban contra Pablo. Y donde Pablo iba, reitero, terminaba ¿dónde? En la cárcel. Siempre se armaba una revuelta, o en este caso en el capítulo 17, muchos de los que no creían empezaron a agarrar ociosos, ¿para qué? Para difamar a Pablo, o para alborotar al pueblo, y para que Pablo pueda ser de alguna manera perseguido. Ahora, cuando tú lees el versículo 1, ¿sí? Primero entendemos que al parecer Lucas no está en el versículo 1. ¿Te acuerdas el equipo misionero? Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Pero aquí en el versículo 1, al parecer, Lucas no los acompañó, ya que la narración que vamos a leer más adelante cambia ahora en tercera persona. De hecho, muchos interpretan que Lucas se había quedado en Berea, ¿sí?, para un poquito instruir a la iglesia. Pero lo que llama la atención aquí es un poco lo siguiente. Anfípolis, ¿sabes a cuántos kilómetros se hallaba de Filipos, donde estaba antes Pablo? A 50 kilómetros. Y de Anfípolis a Apolonia, que es la segunda ciudad que se menciona, estaba a otros 50 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros son hasta ahora? 100. Y de Apolonia a Tesalónica, ¿sí?, estaba más o menos, o sea, según las distancias que se maneja, a 60 kilómetros. Ahora, si tú sumas 50 más 50 más 60, son 160 kilómetros.
Y aquí no dice que Pablo empezó y subió a un bus o a algún transporte para que le lleve de una ciudad a otra ciudad. Malherido él está en su anterior lugar donde había estado, y de ese lugar tiene que caminar 50 kilómetros para ir a una ciudad determinada, y de ahí tomar a otros 50 kilómetros en otro día, y al otro día tener que ir a otros 60 kilómetros. Aquí Claudia está conmigo, y alguna vez nos venimos de Parotani a Quillacollo. ¿Te acuerdas, Claudia, cuando vinimos? Salimos a las 12 del mediodía y llegamos a Quillacollo, creo, a las 6:30 o 7 de la noche. Y estaba revisando yo qué distancia es entre Parotani y Quillacollo. Son solamente 25.6 kilómetros. O sea, Pablo caminaba, ¿sí?, el doble prácticamente para ir a un lugar. Y a veces nos quejamos, ¿no es cierto?, de venir hasta aquí. Y eso que vas a venir en micro. No vas a venir a pie. Y a veces quisiera que vengas a pie para ver realmente cuánta devoción o cuánto valor realmente tenían estos cristianos en ese tiempo. Para ir de un lugar a otro lugar. Y recuerda, Pablo no estaba completamente fuerte en ese momento. Días atrás había sido latillado o maltratado con varas. ¿Te das cuenta? Hay que tener valor, ¿no es cierto?, para realmente seguir predicando el Evangelio. Ahora, no hay indicios, o no se indica aquí en el texto, en el versículo 1, de que Pablo y sus compañeros hayan predicado en Anfípolis o en Apolonia. Y eso, o aunque Anfípolis, por ejemplo, era una de las ciudades más grande y más importante que Filipos, era mucho más grande. Parece ser que no, en ninguna de estas ciudades había sinagogas. Y te acuerdas, ¿no es cierto? Para que haya sinagogas tenía que haber por lo menos mínimo 6 padres, o sea, de familia judíos, para que pueda haber una sinagoga. Pero en Tesalónica, en el versículo 1, nos muestra de que sí había una sinagoga de los judíos. Y Tesalónica era la ciudad capital de Macedonia, la más importante, con una población más o menos de 200,000 habitantes en ese tiempo. Muchos dicen fundada por Felipe de Macedonia, que era padre de Alejandro Magno, o más probablemente por uno de sus generales. Pero seguía siendo una ciudad importante en Grecia. Ahora, cuando hablamos de Tesalónica, tú puedes ver las dos cartas, ¿no es cierto? Primera y la segunda carta de los tesalonicenses. Ahí vemos el inicio, ¿no es cierto?, de esta iglesia. Ahora, siempre por el deseo de ver salvos a sus compañeros judíos, el versículo 2 dice que acostumbraba ir, ¿a dónde?, a las sinagogas. O sea, de hecho, Pablo tenía un amor tan fuerte que Pablo en un momento dado, ¿te acuerdas? En Romanos capítulo 9 decía él: yo quisiera ser hasta maldito con tal que mis hermanos no judíos vengan al conocimiento de la verdad. Pues estoy parafraseando. Tenía ese mismo sentimiento que Moisés, ¿no es cierto? Señor, perdónalos, aunque ¿no?, quitan mi nombre del libro de la vida, pero que ellos sean salvos. Estoy parafraseando en ese sentido. Había un amor tal en Pablo por sus hermanos judíos, que él quería que lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso no le importaba ir sinagoga por sinagoga, aunque él sabía que le esperaba qué cosa: persecución, tribulación, angustia. Y es más, él lo dice en la palabra. Entonces Pablo nunca perdió su pasión por las almas del pueblo al que él pertenecía. Nunca. Y eso debería ser para nosotros una motivación. No perder las esperanzas, especialmente por nuestros hijos. Amén. ¿Sí? No perder. A veces perdemos, a veces decimos, bueno, ya ellos han decidido. Ni modo, no quieren oír, no quieren ver, no quieren escuchar. Pero sin embargo, vemos aquí en la vida del apóstol Pablo, ¿sí?, que él no perdía esa pasión, ¿sí?, con tal de que sus hermanos, que era en cuanto a lo natural, ¿sí?, a su linaje, querían que realmente vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, Pablo tenía ese valor, ¿sí?, no solo esa pasión para llevar el Evangelio, sino que él sabía que donde él iba a ir, siempre iba a enfrentar, ¿qué cosa? Persecución, situaciones muy difíciles. Ahora, mira, ya caminó 160 kilómetros, ¿sí? Ahora,
tiene que ir 80 kilómetros más para llegar a Berea. Tú sumas 160 más 80, si no me equivoco, son 240 kilómetros. ¿Sabes a cuántos kilómetros está Cochabamba de Oruro, según el Google? 214. Como ir a pie. ¿Tú te imaginas ir a pie hasta Oruro? Mi abuelita. Bueno, mi abuelita fue, dice, a Oruro, era joven, a pie. Y con un catre encima de su espalda, dice. Bueno, eso es su cuento, ¿no? Qué hombre es más fuerte, ¿no? El abuelo con las cosas, con su super, ella ahí, yendo a aquel. Hermano, son 240 kilómetros que Pablo tenía que caminar para ir de un lugar a otro lugar para llevar el Evangelio. Pero hoy en día a muchos pastores, si no le pones avión, no van. Es más, es un requisito. ¿Sí? Y donde vayas te tienen que poner hotel de 5 estrellas. Mínimo 4. 3 ya están como enojados. Hermano, tenemos que entender, si vas a trastornar el mundo, ¿sí? Tienes que tener ese valor que tenía Pablo. Ahora, Berea era una población mucho menos importante que Tesalónica. Sin embargo, era un lugar que habían escogido para que Pablo pueda llevar el Evangelio. Entonces, su amor por su pueblo y su amor por Dios, ¿sí?, era lo que le impulsaba a Pablo a llevar el Evangelio. El amor por su pueblo y el amor a Dios. Eso era lo que le impulsaba. Porque él decía, y reiteradas veces dicen en las cartas, ¿no? ¡Ay de mí! O sea, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y él decía, ¡ay de mí! Si no anunciare el Evangelio. Ahora, uno puede decir, tal valor es no simplemente viene por mencionarlo, ¿no? Debes tener valor, Álvaro. No, el valor es el resultado de varias virtudes espirituales. Amén, amén. Yo te puedo decir, ten valor para llevar el Evangelio allá donde Dios te ha llevado a tu trabajo. Por algo te ha llevado a un lugar. Por algo estás trabajando en ese lugar. Porque tú crees que Dios te va a salvar o va a ser parte de tu familia para que te quedes sentado y callado. No, tiene que haber siempre un propósito. Porque el propósito de todo cristiano, ¿qué es? Expandir el Evangelio. Presentar el Evangelio de Jesucristo. Donde vayas, donde estés. Yo te digo, ten valor para llevar el Evangelio, pero el valor es el resultado de varias virtudes espirituales. ¿Cuáles son esas virtudes? Primero, el valor se edifica en la fe, o sea, en confiar en Dios. Amén. Fortaleceos en el Señor, dice, ¿no es cierto? Efesios 6:10, y en el poder de su fuerza. ¿Acaso David no ponía ahí en su corazón esos salmos que están escritos? Porque tenía confianza en Dios. A David, tú sabes, en la vida de David, lo persiguieron, le querían matar, pero el valor para seguir adelante siempre estaba radicado ¿en qué? En confiar en Dios, porque la clave del valor es confiar en el poder soberano y en el cuidado de Dios y depender de su fuerza. O sea, tienes que entender eso, confiar en Dios. Decir, Señor, sé que estás ahí presente, o sea, voy a confiar en tu poder soberano, voy a confiar en tu cuidado, voy a depender de tu fuerza. En cualquier circunstancia de la vida, los cristianos pueden confiar en que Dios va a cuidarte, porque la palabra dice, a los fieles guarda Jehová. Salmos 31:23. Entonces, tener valor, sí, es el resultado de varias virtudes, y una de aquellas, como dije, es el valor se edifica en la fe, o sea, en confiar en Dios. También el valor resulta de ¿qué? De la pureza, de confesar el pecado. El Salmo 7, versículo 1 hasta el 10, puedes leer. Ahí dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. O sea, frente a una dura prueba, ¿qué hacía David? David declaraba que en su vida no había pecado sin confesar. Sobre esa base pedía a Dios que lo liberara de sus enemigos. Hermano, ¿quién no peca hoy en día? Si tú me dices que no pecas, ¿qué dicen las Escrituras? Mentiroso eres, y la palabra y la verdad no está en ti.
Pero sin embargo, para tener valor, sí, uno tiene que decir, Señor, perdóname, te he fallado, ¿sí? Te fallo, Señor, ayúdame en este sentido. Pero como dicen las Escrituras, Dios no me ha dado, ¿no?, espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio, Señor. Y el valor también tiene una otra virtud, o sea, es el resultado de una tercera, la esperanza. Agradecer con anticipación a Dios por la victoria. ¿Cuántas batallas vemos en el Antiguo Testamento que se vencieron antes de que comenzara la batalla? Poniendo a que cantasen y alabasen, por ejemplo, a Jehová. ¿Sí? Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, tú vas a ver. Ahí cuando está el rey Josafat, que hace que se maten entre ellos mismos, sus enemigos. ¿Tenemos esa esperanza o no? Sí. Amén. Si me pasa algo, Señor, tengo una esperanza. En ti. Agradecer a Dios por adelantado brinda al pueblo confianza para anticipar la victoria. ¿Sí? Entonces, es decir, ten ese valor, pero reitero, ese valor es el resultado de varias virtudes. Amén. Entonces Pablo tiene esa característica, es un hombre realmente valiente. Y si uno se ve a cara descubierta, así como dice, con un espejo, y simplemente con uno igualarse o compararse, realmente somos tremendamente cobardes. Una caricatura. Hermano, a Pablo tú ves en la primera carta a los Corintios lo que él cuenta en su ministerio. Cómo lo perseguían, cómo lo maltrataban, entraba a la cárcel, volvía a salir, y él no decía, ay no, Dios me está advirtiendo por algo, mejor ya no iré a la sinagoga de los judíos. No, él iba. Y él mismo sabía, porque él decía, el Espíritu me ha dicho que donde yo vaya voy a recibir persecución, aflicción. Y lo peor, de sus propios hermanos, o sea, de aquellos que él que quería que sean salvos, imagínate tú. Ahora, el valor debe ir siempre acompañado ¿de qué? Del contenido adecuado, si un creyente va a afectar el mundo. ¿Y cuál es ese contenido? O sea, es como una segunda característica que debe haber en tu vida. Tener ese mensaje correcto, pero sin valor para anunciarlo lo hace inútil. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a mandar ese mensaje, sí, tiene que ser el contenido bíblico. Tiene que anunciarse el verdadero evangelio. Tienes que mostrar el error, tienes que mostrar el pecado de la persona. ¿Por qué? Porque tienes que llamar al arrepentimiento. Proclamar la verdad con gran denuedo, como lo hacía Pablo, no puede evitar que el mundo cambie. O sea, cuando tú vas a predicar el evangelio, hermano, tienes que entender, ¿sí?, que no es para agradar al oyente aquello que quieren escuchar. Tú tienes que predicar lo que dice la palabra. Y muchas veces vas a confrontar a todos los que están ahí, los vas a confrontar con el pecado, al punto que al final vas a tener que llamar al arrepentimiento. Y como dicen las Escrituras, muchos van a aceptar aquello, pero también muchos no van a aceptar aquello. Y es más, esos que no aceptaron, como en el caso del capítulo 17 que vamos a estudiar, se van a ir contra ti. Entonces, Pablo en el versículo 2, la parte final, dice, discutió con ellos, dice, ¿no? Cuando entra a la sinagoga Pablo, discutió con ellos, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Por qué? Entonces, el verdadero evangelio, ¿qué debe hacer? Debe ofender al incrédulo, confrontándolo con su pecado, con el pecado y el juicio. Eso lo dice Romanos capítulo 9, 33, primera de Pedro 2, del 6 al 8.
Aún el Antiguo Testamento menciona también Isaías 28:16, el Salmo 118:22, Isaías 8:14. Entonces los pecadores son una ofensa constante para Dios. Ellos deben saber eso. No es esa frase que dice, ¿no? Que Dios ama. Incondicional. Como Dios odia el pecado, pero ama al pecador, dice, ¿no es cierto? No, también en Salmo 5:5 lees tú. ¿Cuál es la perspectiva de Dios para con el pecado y para el hombre? Y vas a ver, vas a tener la respuesta ahí en el Salmo 5:5. Entonces Pablo, ¿qué dice aquí? Discutió, dice, pero obviamente a veces cuando nosotros usamos esa palabra, creemos que hay una discusión como la que tenemos nosotros, ¿no ven? Con gritos, con a ver quién tiene la razón o quién tiene la verdad. No, aquí en el griego viene de dialogomai, ¿sí? Que describe una conversación durante la cual Pablo respondió preguntas de sus oyentes. Es como que Pablo razonó con ellos o los persuadió, dice Pablo, ahí en la sinagoga. Era una manera en que comúnmente se ministraba en las sinagogas. Y cuando dice estaba declarando, Pablo está explicando, está diciendo, está exponiendo por medio de ¿qué? Por medio de las Escrituras. Obviamente, para los judíos en ese tiempo, decir que Cristo, o sea, que Jesús es el Cristo, ¿sí? Que Él era necesario que Cristo padeciese, que tenía que resucitar de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Realmente para los judíos eso era muy controversial, o sea, era muy chocante. ¿Por qué? Porque la creencia común de los judíos acerca del Mesías era otra en ese momento. Para el judío en ese tiempo, ¿qué representaba el Mesías? Representaba como un gobernante político conquistador que les restauraría, ¿qué cosa? Las fortunas, que les derrotaría a sus enemigos y que los haría entrar al reino. ¿No? Por eso esperaban que Jesús venga y los librara de la opresión romana. Ahora, Pablo les discutía que el Mesías vendría a morir a manos de su propio pueblo. Les estaba diciendo aquello. Y es más, cuando uno ve las Escrituras, hasta los apóstoles en algún momento habían tardado mucho de entender esa verdad. No entendían la verdad. Ahí en 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 23, si tú te vas a la Biblia, ¿qué es lo que esperaban los judíos al mensaje que Pablo daba o qué esperaban en un mensaje los judíos? Capítulo 1, versículo 23, por ejemplo, de la primera carta a los Corintios, decía, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, en otras palabras, para muchos predicar que Cristo tenía que venir, morir por sus pecados, o sea, era locura. ¿Sí? Locura. Es totalmente loco. Y entonces, ¿qué hace? El apóstol discute con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Qué era lo que estaba discutiendo? Según el versículo 17. Que era necesario que el Cristo padeciese. ¿No es cierto? Pero no solo que padeciese, sino que muriese y después, ¿qué cosa? Resucitase. Ahora, desde la misma perspectiva, desde lo que ellos amaban que eran las Escrituras del Antiguo Testamento, Pablo les estaba explicando, ¿sí? Estas cosas que tenían que suceder. Ahora, Lucas no marca los detalles ni los argumentos que Pablo utilizó. Quizá habló de los tipos de sacrificio en el sistema expiatorio de la ley de Moisés. Quizá apeló a algún salmo, por ejemplo el Salmo 22, donde habla de la resurrección, o Isaías 53, o el Salmo 16. ¿Para qué? Para probar que el Mesías debía padecer y probar también que el Mesías resucitaría de los muertos. Y habiendo comprobado que el Antiguo Testamento profetizó la muerte y la resurrección del Mesías,
¿no es cierto? La poderosa conclusión que Pablo da es que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y solo él era el que podía cumplir, ¿qué cosa? Esas profecías. Solo él podía cumplir esas profecías. Y si saltas al versículo 11, cuando ya está con los de Berea, ¿no? Pablo ahí utiliza el mismo enfoque para evangelizar a los judíos de Berea. Fíjate el versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, los de Berea eran mucho más, ¿cómo podría llamarles así? Eran mucho más nobles espiritualmente, porque ellos no se conformaron de que Pablo les explicara, ¿no?, a través de las Escrituras, que era necesario que Cristo padeciese y que Cristo resucitase, sino que los de Berea, ¿qué hacen? En su nobleza espiritual, como un verdadero creyente que debe ser, ellos van y escudriñan las Escrituras para ver si era verdad lo que Pablo estaba diciendo. Amén. Por eso te digo, en este capítulo 17 te muestra, si realmente quieres tener esa nobleza espiritual, no solo debes recibir, ¿sí?, así con gratitud la palabra que te es enseñada, sino también tienes que escudriñarla, comprobar si lo que te están diciendo es cierto. Los de Berea no persiguieron a Pablo. Los de Tesalónica sí. Ellos estuvieron más abiertos a la verdad, en investigar los rollos por sí mismos. Por eso dice escudriñando, anacrino, en el griego que se usaba a veces en una investigación judicial, esa palabra. De hecho, estos nobles de Berea, ¿qué hacían? Filtraron con mucho cuidado la evidencia y concluyeron que el evangelio que anunciaba Pablo era la verdad que cumplía la promesa del Antiguo Testamento. Era verdad. Era la verdad. Ahí en Juan capítulo 5, tengo tiempo para ir aquí, en Juan capítulo 5, en el Evangelio de Juan, cuando se habla de Jesús, ¿sí?, Jesús ahí en el capítulo 5, ¿qué establece? Versículo 39 del capítulo 5. Dice así, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que me dan testimonio ¿de quién? De mí. Porque si creyeseis a Moisés, versículo 46, estoy leyendo, me creeráis a mí, porque de mí escribió él. Entonces, Cristo estaba inmerso en todos los libros de la Biblia. Amén. Y aquel que escudriñaba las Escrituras iba a ver ahí a Cristo que está en todas las Escrituras. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Sí? Y cierro con esto. ¿Cómo puedes tú saber si es sana doctrina? Escudriñando, verificando. O sea, y es más, hasta ahora tenemos los dos testamentos escritos para poder probar que Jesús es el Cristo. Amén. Si te das cuenta, los de Berea solo tenían ¿qué cosa? El Antiguo Testamento. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Los de Berea solo tenían el Antiguo Testamento para ver o verificar que lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Nosotros tenemos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, ¿sí?, para probar que Jesús es el Cristo. Amén. O sea, estamos más bendecidos, ¿no es cierto?, que los de Berea, ¿o no? Amén. Ahora, se lanza una pregunta aquí para seguir el estudio. ¿Cómo puede un cristiano conocer suficientemente la palabra de Dios a fin de usarla de manera eficaz? En palabras sencillas. ¿Cómo aprender la verdad? ¿Cómo aprendo la verdad? Y el primer prerequisito para el estudio de la Biblia, ¿sabes qué es? Confesar los pecados.
¿Cuál es el primer prerequisito para conocer la verdad, para entender la verdad, para empezar a estudiar la palabra? ¿Cuál es la que te dije en este momento? Confesar, ¿qué cosa? Los pecados. Fíjate, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, ¿qué dice? Desechando pues, dice, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Primero, ¿qué tengo que hacer? Desechar, ¿no es cierto? Todas aquellas cosas. Desead, dice el versículo 2, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, es imposible estudiar útilmente las Escrituras con una mente impura. Hermano, cuando yo tengo que empezar a hacer esto y ponerlo aquí, fíjense, a lápiz o lapicero, ¿sí? Antes de hacer, lo primero que uno tiene que hacer para estudiar es ¿qué cosa? Confesar ¿qué cosa? Los pecados, porque 5 minutos atrás o 10, un día antes, estabas peleando con tu marido, estabas peleando con tus hijos, estabas quizá hablando mal de alguien, o quizá en tu corazón hay, qué sé yo, ira, en tu corazón hay, qué sé yo. Y no lo tomas en serio, ¿ves? Y enojado, con rencor, desanimado, angustiado, leeré la Biblia o haré esto. No, lo primero que tienes que hacer, reitero, el prerequisito para estudiar la Biblia es confesar ¿qué cosa? Los pecados, porque la Biblia dice, fiel y justo Él es, ¿para qué? Para pecar nuestros pecados, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad. Señor, reconocer. Señor, quiero entrar a tu palabra, ¿sí? Libre de cualquier cosa. Por eso dice, no, desecho, ¿sí? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿Y ahora qué hago? Deseo como niño, dice, ¿no? La leche espiritual no adulterada. Como que tengo hambre, quiero aprender, pero desecho primero aquello. Pero no basta con desear aquello, porque hay un segundo paso para realmente aprender la verdad. ¿Cuál es ese segundo paso? Diligencia. ¿Por qué? Porque el estudio bíblico debe ser, ¿qué cosa? Diligente. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, que usa bien, ¿qué cosa? La palabra de verdad. La diligencia, ¿sí? Realmente es como cuando vas a trabajar en tu área de trabajo. A veces le damos 100%, ¿no es cierto?, nuestras fuerzas en tu trabajo. No escatimamos costos, no escatimamos gastos, no escatimamos esfuerzo, tiempo, no importa, tienes que ir a tu trabajo, así no haya transporte, te das modos, puedes gastar el dineral que... O sea, tú ya conoces aquello. Pero cuando se trata de venir a la iglesia, o cuando se trata de aprender la palabra, no hay tiempo, tengo que hacer primero esto, tengo que hacer primero aquello. ¿Cuántas veces no se trata de agarrar la Biblia al día 2 horas, 3 horas, 4 horas? No. Pero sí tienes que alimentarte cada día, así como te alimentas con alimento, desayuno, almuerzo, cena. En el día por lo menos tiene que haber un tiempo en el cual tú tienes que alimentarte espiritualmente. Y para hacer aquello, lo primero que tienes que hacer, Señor, hace rato estaba peleando con mi jefe, o estaba peleando con mi marido, con mi esposa, con mis hijos, sí. Lo primero que hago es, ¿qué cosa? Pedir perdón. Y después digo, Señor, necesito poner diligencia, ¿sí? Leeré un versículo, agarraré un diccionario quizá, ¿no? Un devocional que me ayude a entender este pasaje, ¿sí? Así se aprende la verdad de las Escrituras, confesando los pecados en primero, poniéndole diligencia. Pero también no basta, te das cuenta, ya está bien, deseo, sí, confieso mis pecados, soy diligente, y no va a servir de nada si los creyentes no se comprometen a practicar las verdades que aprenden, que eso es lo más difícil, ¿sí o no? Sí. Por eso dice Santiago 1:22, lo que hace rato había mencionado, no seas solamente oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. ¿Te das cuenta o no? O sea, el objetivo final de todo estudio bíblico no es aumentar el conocimiento, sino ¿qué cosa?
acrecentar la santidad y la semejanza a Cristo. Amén. Te voy a volver a reiterar esta parte. El objetivo final de todo estudio bíblico no es aumentar el conocimiento, sino acrecentar la santidad y la semejanza a Cristo. Ahora, una recomendación. Para conocer la verdad, por aprender la verdad, ¿sí? Una manera excelente de aprender la verdad, ¿sabes cómo es? Enseñándoles a otros. Sí. ¿Te acuerdas lo que te dije? Pablo le decía eso a Timoteo, ¿no? De todo lo que yo te he dicho, enseña a otros. Porque detenemos más de lo que estudiamos cuando enseñamos a otros, si te das cuenta. Yo detengo mucho más que usted, porque usted solamente me está oyendo. Pero si yo les enseño a ustedes, ¿sí? De hecho voy a aprender más. ¿Por qué? Porque tengo que tratar de que usted entienda lo que estoy diciendo. Tengo que dar las 1000 formas para que no te aburras ahí donde estás sentado. Y tengo que a veces hasta usar palabras coloquiales para que puedas entender, pero algo sí, estoy aprendiendo mucho más. Esdras era un tremendo maestro en cuanto al estudio a la enseñanza de la ley. Y cuando Esdras tenía que enseñar, ¿qué dice? Por ejemplo, Esdras 7:10, decía, en la palabra dice, había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, hace bien enseñar. Lo que tú aprendes puedes resumirlo en 5 minutos. Pero tienes que hallar a alguien que puedas tú enseñar. No te digo que lo enseñes toda la hora que se lleva aquí. Puedes enseñar algo que en ti haya quedado. Ya puedes decir, ¿quieres aprender la Biblia? Sí, yo quisiera aprender la Biblia. ¿Sabes qué? Primero, ¿qué haces? Límpiate de todo pecado. Confiesa tus pecados. Pero para estudiar la Biblia tienes que ponerle diligencia. Así como aprendes matemáticas y te pones a resolver una y otra vez los ejercicios. La diligencia implica ponerle mucho esfuerzo. Pero si vas a aprender algo, también tienes que practicarlo. Y lo que estás aprendiendo de mí también enseña a otros. Amén. Entonces Pablo era un hombre que trastornaba el mundo en ese tiempo. ¿Sí? Tenía valor. ¿Sí? Pero el valor no implicaba solamente tener valor sin tener el contenido o el evangelio correcto, la doctrina correcta. Porque hay muchos que manejan la doctrina que no es correcta, no es bíblica, ¿no es cierto? Y hasta tienen valor, porque a veces se enfrentan a multitudes dentro de algún lugar, y eso es mucho más peligroso. ¿Sí? Mucho más peligroso. Algunos de los que vienen puerta en puerta, ¿acaso no van a tener un poquito de valor para tocar la puerta? Porque a veces no siempre son bien recibidos. ¿Sí? Ahora, una verdadera exposición del Evangelio con valor, ¿qué vas a traer? Convertidos, ¿no es cierto? Va a ser fructífero. Versículo 4. Quienes han de afectar el mundo para Cristo deben reconocer que no pueden hacerlo solos. Tiene que haber un crecimiento exponencial. Así también la influencia del cristiano en el mundo. Y poco a poco, miren, aquí está empezando la iglesia en Tesalónica. Que más adelante realmente Pablo va a hablar, es más adelante, y se va a sentir hasta orgulloso de esta iglesia. Porque Pablo tuvo el valor de exponer el Evangelio. Versículo 4 de Hechos capítulo 17. Dice así, y algunos de ellos creyeron, dice, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahora, tú saltas al versículo 12, ahí en Berea. ¿Esto es en dónde? Tesalónica, ¿no es cierto? Saltamos a Berea en el versículo 12, dice, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿No? A la inversa, ¿no es cierto? En Berea hay muchos hombres que creyeron, ¿no? En Tesalónica muchas mujeres que creyeron. Pero aquí lo que vemos es que el valor que tuvo Pablo de predicar el Evangelio, sí, con el contenido adecuado, con el contenido verídico, con
verdadero evangelio hace de que realmente haya convertidos en el Señor, ¿no es cierto? Ahora, eso lo que hemos leído no te muestra de que no todos van a creer, ¿no es cierto? Así es. Reitero, no todos van a creer. Los de Tesalónica no estuvieron tan abiertos a la verdad como los de Berea, si te das cuenta. Pero lo que tenemos que hacer es lo que Pablo siempre hacía, y lo que decía Pablo, por ejemplo, en Hechos capítulo 20, ¿no? ¿Qué decía Pablo, por ejemplo? De ninguna cosa hago caso, ¿no es cierto? ¿Con tal de qué? De acabar mi carrera con gozo y mi ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, si te das cuenta ahí mismo en Hechos capítulo 20, versículo 4, ahí vemos, por ejemplo, ya un fruto que se ve y dice, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. ¿Te das cuenta? Ya vio fruto que dio más adelante Pablo. Hubo entonces una buena cosecha, tanto en Tesalónica como en Berea. Quizá no todos, pero hubo, ¿no es cierto? Hubo una cosecha. Va a haber siempre convertidos. Hermanos, yo siempre he dicho, con que tú realmente lleves el Evangelio, y uno venga a los pies de Cristo, pero uno genuinamente venga a los pies de Cristo, ya tienes tu corbán, o sea, ya tienes tu regalo para el Señor ahí. Uno puede hacer la diferencia. Una persona. Quizás ese uno más adelante puede ser un gran pescador de hombres. ¿Alguna vez pensaste quién le llevó a los pies de Cristo a, por ejemplo, Spurgeon? Si hubiera imaginado ese pastor que cuando Spurgeon estaba ahí queriéndose cobijar de la lluvia y todo aquello, y entró a esa iglesia y le escuchó hablar a ese pastor, y más adelante Spurgeon llega a ser pero un hombre de Dios que quizá ni siquiera se enteró aquel pastor. No, el pastor no estaba y un miembro de la iglesia. Un miembro, ¿no? Porque no llegó el pastor en toda la historia, ¿no es cierto? Pero Dios cómo utilizó a ese varón para que Spurgeon pueda conocer la verdad, y de ahí pueda ser después un hombre que realmente trastornó el mundo en ese tiempo, así como Pablo. Y reitero, hoy en día no veo mucho de aquello, pero así como vemos en las Escrituras. O un Martín Lutero, imagínate un Martín Lutero. ¿Acaso le fue fácil a Martín Lutero lo que le persiguieron y todo aquello, la Iglesia Católica? Ahora, termino ya con esto. Valor, ¿sí? Más el mensaje correcto, o sea, el contenido. ¿Eso te trae qué cosa? Convertidos, ¿no es cierto o no? Reitero, valor, más el mensaje correcto te va a dar convertidos, no convencidos, convertidos, verdaderos convertidos, ¿sí? Y el resultado, o sea, el último punto que hoy desarrollamos, el resultado de estas primeras tres virtudes, cualidades o características, te va a traer ¿qué cosa? Conflicto. Te va a traer conflicto. Aquellos que con valentía anuncian el mensaje correcto y ganan convertidos, enfrentarán conflictos. O sea, en otras palabras, la oposición acompañará al triunfo. Así es. Y mi esposa creo que sabe más que yo en ese sentido. Versículo 5. Entonces dice, ¿quiénes? Los judíos que no creían, ¿sí? Aunque escucharon el contenido, escucharon el evangelio, ¿sí? Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, ¿qué hace? Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, dice, procuraban sacarlos al pueblo. Ahora, a ver, ¿de qué trata este versículo? A esos que no creyeron, esos judíos que no creyeron, sí, pensaron que Pablo, en este caso,
Silas y Timoteo, ¿ya? estaban quizá ocultos o estaban acogidos en la casa de este hermano que se llama Jasón, ¿sí? Se fueron ahí a la casa pensando que estaban allí, ¿sí? Jasón, ¿ya? Pensaron que Pablo, Silas y Timoteo estaban allí. Y la muchedumbre, al ver que no estaban allí, estos se contentaron, podríamos decir, en arrestar a Jasón, o sea, a Jasón, no sé si lo pronuncio bien, y a algunos hermanos, dice. Fíjate el versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón, porque hay un acento ahí en la O, y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Sí? Estos. Pues no encontraron a Pablo, ni a Silas, ni a Timoteo. Como dijimos, Lux no está ahí, ¿no? Pero a los que vieron ahí, es como si vinieran aquí y yo no estuviera por alguna razón, y se los llevaran a ustedes. ¿Sí? Estos vienen a trastornar aquí. Estos vienen a poner cosas aquí en la familia. Estos vienen a dividir la familia. Estos están hablando de otra fe, no sé, cualquier cosa. ¿Sí? Y los líderes aquí, los judíos, ¿qué hacen? Formulan dos acusaciones contra los creyentes. ¿Y de qué los acusaron? Fíjate el versículo 6, lo que hemos leído más adelante. Primero los acusaron de que estos estaban trastornando el mundo entero, dice, ¿no es cierto? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. En otras palabras, esta acusación a los misioneros, ¿no?, está alborotando al pueblo, podríamos decir así. Es más, esta es la turba que está provocando los disturbios. Ni siquiera los cristianos están provocando los disturbios. Estos están provocando los disturbios. Ahora una pausa. De Jasón no se sabe nada. No sabemos quién es. No nos dice. O sea, si te das cuenta, solo lo menciona ahí, pero no te dice más nada. Ahora, algunos consideran que este era judío por el nombre que él tenía, porque fue tomado, que era un nombre que se tomaba a menudo por los judíos de la diáspora, cuando los judíos se dispersaron. Pero sin embargo no se dice más nada y nosotros no vamos a añadir aquello, ¿sí? Pero de hecho que era un lugar donde quizás se acobijaban ahí los misioneros, pero no estaban ahí, y quizá era un lugar donde se reunían hermanos, ¿no? Y a estos los llevaron, y a estos más bien los indicaron, los acusaron, pero quizá la segunda acusación, que es mucho más fuerte, ¿no? Para ese tiempo, dice, en el versículo 7, si tú te vas a esa segunda, a los cuales Jasón ha recibido, dice, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Jesús, imagínate, reconocer a cualquier otro rey que no fuera el César era uno de los crímenes más graves en el Imperio Romano. Fue por supuestamente afirmar que un gobernante terrenal era rival para el César que los romanos crucificaron a Jesús. O sea, no adorar al César sin duda llevó la ejecución de Pablo más adelante. Esa era una acusación grave que ellos estaban haciendo. Claro, imagínate tú ahí el César, ¿no? Versículo 8. Ahí vemos las acusaciones que alborotaron al pueblo, dice, y a las autoridades de la ciudad cuando oyeron estas cosas, ¿no? Entonces dice, alborotaron al pueblo, dice, y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón, dice, y de los demás, los soltaron. Entonces, lo más sencillo de las soluciones era expulsar a los supuestos alborotadores, ¿no? Expulsarlos y exigirles de que se vayan, ¿no es cierto? Que se vayan, que salgan. Puesto que la fianza se iba a perder y si había más problemas, Pablo y sus compañeros no tuvieran otra opción de ¿qué? De irse. No tuvieran otra opción de irse. Y Pablo esto lo relata más adelante en la primera carta a los Tesalonicenses 2, 17 al 18. Ahí muestra, por ejemplo, su sentimiento que tuvo en este tiempo cuando lo dejan salir
aquí o cuando se van en esta oportunidad. Fíjate, voy a ir porque ya estamos acabando, pero no quiero ir sin mostrar cómo el apóstol aquí refleja en sus comentarios de la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Y leo, y dice así: pero nosotros, hermanos, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, dice. Está hablando de ese tiempo, cuando les echan a Pablo y a los misioneros, los sacan en realidad de Tesalónica, ¿no? Los sacan. Y para él era una angustia, ¿no? Volver a ir ahí, ¿no? Quedarse ahí y predicar a los gentiles. Entonces, seguimos en Hechos capítulo 17, versículo 10. ¿Qué hacen después? Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Y aquí vemos cómo que fueron expulsados de Tesalónica y se van a Berea. Y ellos, dice, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ya leímos, ¿no? Qué valentía, qué valor para volver a ir a una sinagoga. Versículo 11, ya habíamos hablado de aquello, de cómo son los de Berea, ¿no? Esa nobleza espiritual que ellos tenían. Y como también en el versículo 12 habíamos hablado de cómo muchos creyeron cuando predicaron, no solo en Tesalónica, sino en Berea. Y en el versículo 13 dice: y cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Te das cuenta, hermanos, que si bien Lucas aquí no detalla lo que ocurrió, pero estos judíos de Tesalónica se dan el tiempo de ir hasta Berea para perseguir, porque se dicen, o sea, no se quedan ahí, ¿no? Porque el enemigo siempre te va a perseguir, o sea, donde vayas va a querer perseguirte, no le va a importar si es lejos, no va a importar si va a perder tiempo. No, está claro de que siempre va a haber, ¿qué cosa? Una persecución, siempre va a haber un conflicto cuando tú lleves el Evangelio. Y ahí en el versículo 14, ¿no? Pero inmediatamente, dice, los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Ahora, no sabemos aquí por qué es que se quedaron Silas y Timoteo, pero sin embargo, más adelante ellos tenían que volver con Pablo lo más antes posible. Pero seguramente los hermanos de Berea, o sea, entendieron de que era nomás muy riesgoso de que esté Pablo, y hace que Pablo le diga mejor ve nomás sal de aquí porque puede ser muy peligroso para ti, ¿no? Y los que se habían encargado de conducir a Pablo, ¿dónde le llevaron? A Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Y ahí vamos a quedar, ¿no es cierto? Ya Pablo pasa, ¿no? De Tesalónica va a Berea, y Berea igualmente sale prácticamente no escapando, sino, bueno, le hacen como escapar, ¿no? Pero más allá los hermanos protegen la vida de Pablo y lo mandan a Atenas. Entonces, los cristianos que alborotarían al mundo, como hicieron Pablo y sus compañeros, deben ser audaces, deben anunciar el mensaje correcto y reconocer la importancia de obtener la ayuda de otros, así como también deben estar preparados para eludir o esquivar la tormenta de la persecución que seguramente va a seguir. En otras palabras, cuando tú realmente tengas el valor de llevar el Evangelio allá donde Dios te ha puesto, con el mensaje correcto, vas a ganar convertidos. Vas a ganar almas para Cristo, como se dice. Pero ten la seguridad, y te manda también aquí que tengas que estar preparado para eludir, ¿sí? O esquivar
Algunos lo llaman capear, como el toro. Cuando viene hacia ti tienes que saber esquivar en ese momento el conflicto. ¿Sí? Con mucha sabiduría en Dios. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios. Porque nos permite, Señor, conocer en esta enseñanza del día de hoy que debemos buscar, Señor, esas virtudes, esas características, Señor, que tus hijos tenían en el principio de la iglesia, Padre. Danos valor, Señor, para anunciar el Evangelio, bendito Dios. Ese Evangelio que confronta, bendito Dios. Ese Evangelio, Señor, que te muestra las buenas nuevas de una nueva vida, Señor, en Cristo Jesús, Padre Santo. Gracias, Señor, por aquellos que en un momento dado escucharon tu mensaje, escucharon tu palabra, bendito Dios. Y asimismo, Señor, también entendemos que después siempre viene conflicto, persecución, porque Satanás, Señor, no se queda así, bendito Dios, y va a seguirnos allá donde vayamos, bendito Padre. Pero, Señor, confianza tenemos en ti, bendito Dios, esperanza tenemos en ti, Padre Santo. Gracias por todo, bendito Dios. Bendice esta mañana, bendice tu palabra, Señor, y si tú así lo permites, la siguiente semana, Señor, seguimos estudiando tu precioso libro, Señor, que nos has puesto por delante. Cuida a nuestros niños, Señor, ahí en la escuela, al colegio donde van, Señor, bendícelos, protégelos, bendito Dios. Asimismo te agradecemos por las ofrendas, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.